Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Esta cápsula tiene como propósito indagar en los distintos enfoques diagnósticos, por lo que en esta ocasión veremos el diagnóstico del DSM-5, tanto en su modelo categorial como en el dimensional categorial, para luego dar paso al diagnóstico psicodinámico operacionalizado y finalmente el manual de diagnóstico psicodinámico. Bueno, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que se utiliza para diagnosticar y clasificar trastornos mentales. Históricamente ha tenido un enfoque categorial, sin embargo, la quinta edición incluye un enfoque alternativo para diagnosticar trastorno de personalidad que combina criterios categoriales y dimensionales para ofrecer una visión más flexible y precisa. El modelo tradicional del DSM-5 se basa en la idea de que los trastornos mentales pueden ser clasificados en categorías bien definidas. Según este, un trastorno está presente o no está presente dependiendo de si se cumplen o no ciertos criterios diagnósticos. Respecto a los trastornos de personalidad, el enfoque categorial del DSM-5 permite el diagnóstico de 10 trastornos de personalidad, que se agrupan en tres clústeres o grupos basados en patrones comunes de comportamiento y síntomas. El clúster A, caracterizado por comportamientos excéntricos extraños, incluye el trastorno paranoide, el esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. El clúster B está compuesto por trastornos con patrones dramáticos, emocionales o erráticos, y aquí se encuentran el trastorno límite, el trastorno histriónico, el trastorno narcisista y el trastorno antisocial de la personalidad. El clúster C está asociado a comportamientos ansiosos o temerosos e incluye el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. El sistema categorial agrupa a los individuos en uno de estos clústeres cuando cumplen los criterios específicos para cada trastorno, lo que permite una clasificación clara y bien definida. Por ejemplo, para diagnosticar esquizofrenia, el individuo debe cumplir un conjunto de criterios claramente establecidos sin considerar variaciones en la severidad de los síntomas. Ahora, aunque este enfoque es útil por su claridad y precisión, también tiene limitaciones, ya que no siempre refleja la complejidad de los trastornos mentales ni la comorbilidad entre diferentes diagnósticos, por lo que se ha introducido un enfoque dimensional categorial, el que, a diferencia del enfoque categorial, permite medir la gravedad de las alteraciones del funcionamiento de la personalidad en un continuo. Este enfoque permite el diagnóstico de 6 categorías específicas de trastorno de la personalidad en función de su prevalencia, bases empíricas y o utilidad clínica. Este modelo parte de la consideración de que lo esencial para considerar la existencia de un trastorno de personalidad es la existencia de dificultades en el funcionamiento personal e interpersonal. Es por eso que se evalúan ambos funcionamientos. A nivel personal se ve si la persona tiene dificultades en la identidad, es decir, cómo se ve y cómo se siente la persona sobre sí misma, así como en la autodirección, es decir, si la persona tiene metas claras y es capaz de cumplirlas. A nivel interpersonal se mira si hay dificultades en la capacidad de empatizar con los demás y si es capaz de tener relaciones cercanas y profundas. Esto se lleva a cabo de acuerdo a la escala de nivel de funcionamiento de la personalidad, la cual diferencia 5 niveles de deterioro, desde poco o ningún deterioro hasta deterioro extremo. Y se requiere una puntuación de 2, moderado o superior, para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad. Luego de eso se analizan ciertos rasgos de personalidad que podrían causar problemas. Estos rasgos podrían incluir cosas como afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y psicoticismo. Acá está un poco más explicado los criterios del funcionamiento de la personalidad y los rasgos patológicos de la personalidad. Em, En síntesis, los pasos del modelo alternativo serían, como hemos dicho, primero evaluar el funcionamiento de la personalidad, luego evaluar los rasgos patológicos de la personalidad y tras evaluar esto,
Si se determina si estos problemas se alinean con alguno de los 6 trastornos específicos de la personalidad, como el trastorno límite, el narcisista, el esquizotípico, el antisocial, el evitativo o el obsesivo compulsivo. Si no, se puede diagnosticar, o sea, se puede considerar un diagnóstico alternativo. Hecho esto, se revisan los criterios adicionales del DSM-5 que ayudan a validar el diagnóstico. Estos criterios aseguran que el trastorno no se deba a otros factores como condiciones médicas o el uso de sustancias. Y también es fundamental que los problemas hayan sido estables a lo largo del tiempo y que realmente impliquen en la vida diaria del individuo. Finalmente, se confirma el diagnóstico de trastorno de la personalidad. Ahora bien, también hay diagnósticos de orientación psicoanalítica, como es el OPD2, que surge de la necesidad de incorporar otros niveles relevantes en el diagnóstico psicodinámico. Este es un manual que corresponde a un inventario diagnóstico multiaxial que consta de 5 ejes, 4 ejes psicodinámicos y uno descriptivo. Sus orígenes se remontan a 1990 en Alemania, donde se constituyó un grupo de trabajo formado por psicoanalistas expertos en medicina psicosomática y psiquiatras que se propusieron ampliar la clasificación de los trastornos psiquiátricos del CIE-10 y el DSM-4, manuales que se basan en una descripción sintomatológica. Los ejes del OPD2 son 5. El eje 1 tiene que ver con la vivencia de la enfermedad y los requisitos para el tratamiento. Acá se examina cómo la persona percibe su enfermedad. Esto incluye los síntomas que presenta, cómo le afectan en su vida diaria y qué expectativas tiene respecto al tratamiento. Esta comprensión ayuda a desentrañar la experiencia emocional del paciente y los recursos que puede utilizar para enfrentar sus problemas. El eje 2 corresponde al eje relacional. En este se observa las relaciones del paciente, presentando especial atención a cómo se relaciona con su terapeuta. Se identifican patrones de comportamiento que pueden ser disfuncionales, como la dificultad para confiar en los demás, así como aquellos que pueden ser beneficiosos para el tratamiento. Esta observación es crucial ya que la forma en que una persona interactúa puede influir en su proceso de recuperación. El eje 3 es el eje del conflicto. Acá se indagan los conflictos internos que enfrenta la persona. Esto implica identificar los problemas emocionales que pueden estar causando malestar en su vida. Se analiza cómo estos conflictos se relacionan con situaciones actuales, lo que permite entender mejor por qué la persona actúa de cierta manera. El eje 4, que es el eje estructural, considera las cualidades y debilidades de la estructura psíquica del paciente. Esto incluye la capacidad para manejar emociones y relaciones de manera adecuada. La exploración de las fortalezas y debilidades permite comprender cómo la persona se relaciona consigo misma y con el entorno que la rodea. Finalmente, el eje 5, llamado trastornos psíquicos y psicosomáticos, reconoce los trastornos identificados de manera más convencional, como los que se encuentran en el CIE-10 o en el DSM, y se incluyen diagnósticos que ayudan a contextualizar el problema del paciente dentro de un marco más claro y establecido. Finalmente está el PDM, Manual Diagnóstico Psicodinámico, el cual es un sistema diagnóstico desarrollado en Estados Unidos que se centra en la comprensión psicodinámica de los trastornos mentales y está organizado en 3 ejes principales que permiten un análisis integral de la personalidad y el funcionamiento psíquico del paciente. El eje P examina el funcionamiento de la personalidad, entendida como los patrones estables de pensamiento, emoción y conducta que definen a una persona a lo largo del tiempo. Se evalúa cómo la personalidad se organiza y funciona en términos de estructuras internas, como los mecanismos de defensa, la forma en que una persona se relaciona con los demás, su identidad y su autoestima. En el eje M se evalúa la calidad de los recursos mentales del paciente, es decir, su capacidad para regular las emociones, tolerar la frustración, manejar el estrés y enfrentarse a las demandas de la vida diaria. Este eje analiza el nivel de funcionamiento psíquico del individuo, que puede variar desde un funcionamiento saludable hasta niveles más severos de disfunción. En el eje S
Se centra en los síntomas clínicos presentes, como la ansiedad, depresión o psicosis, pero no los aborda de forma aislada. En lugar de simplemente enumerar los síntomas, el PDM explora cómo estos síntomas se relacionan con la estructura de la personalidad y los conflictos internos del paciente. Es decir, los síntomas se entienden en el contexto de la persona y su psicodinamia, permitiendo una visión más completa de su situación. Finalmente, acá se adjunta una tabla que tiene como propósito eh, dar cuenta de las diferencias que hay en cada uno de los enfoques diagnósticos.